Sebastián. El pacto de San Sebastián se hace entre todos los partidos de la oposición. No sé ni cómo vamos de tiempo. Está ya muerto. Estamos encantados, no conocidos. Mira por lo que han pasado. Por todo lo que han pasado. Bueno, por lo que vamos a hacer, esto ya se está acabando. El pacto de San Sebastián organiza un comité revolucionario. Mirad, el pacto de San Sebastián consta de lo siguiente: la izquierda obrera, que son el PSOE y la UGT, la CNT apoya desde fuera, pero no se suman porque sabéis que los anarquistas no entran en política, la izquierda republicana, que es Acción Republicana de Azaña, el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, los nacionalistas, el Estat Català de Macià, la Acció Catalana de Dolber, los republicanos gallegos de Casares Quiroga, la derecha republicana, el Partido Republicano Radical de Lerroux, y la derecha liberal republicana, es decir, gente de los antiguos partidos turnantes que se pasan a la República, y esta está encabezada por Alcalá Zamora y Miguel Maura. Bueno, pues este es el pacto de San Sebastián, que es el que se juramenta para presentarse a las elecciones. Estamos acabando, no os preocupéis. Se está preparando la sublevación que traerá la República. Hay un fallo en la organización y se adelantan una guarnición de Jaca, que es la guarnición de Fermín Galán y García Hernández, y proclaman la República desde Jaca, lo cual les cuesta el fusilamiento. Los miembros del comité revolucionario son detenidos, ahí los tenéis en el patio de la cárcel, ¿los veis? Ahí debajo están. Berenguer dice: esto ya, a mí aquí ya no me pillan, y entonces pillan al más listo, que era el almirante Aznar. Vaya, Aznar. Pariente. Es abuelo, ¿no? Sí. Es el abuelo de Aznar. Madre mía. No era familiar, Me dice por ahí que sí. No sé. ¿Era familiar o no era familiar? No era familia, ¿no? Vamos a ver, el libro de familia, por favor. Pues nada, lo retiro, no era familiar. Yo creía que sí. Bien, el almirante Aznar lo sustituye para convocar elecciones. ¿Pero qué elecciones? Vamos a ver, ¿con qué partidos se presentan los del régimen, digamos, a estas elecciones? Así que deciden darse la moratoria convocando primero las municipales, porque la red de caciquismo les podía hacer ganar las municipales. Y efectivamente fue así, en el sentido de que las ganaron en su red de caciquismo. Lo que pasa es que todas las grandes concentraciones de población salieron a la República, o sea, que cayó de suyo. Entonces esos señores que tenéis ahí en el patio de la cárcel son los mismos que tenéis en la foto de abajo, que era el gobierno provisional de la República. Es decir, es la gente del comité revolucionario que ha estado detenida la que va a proclamar la República el 14 de abril de 1939. Ya no me queda más que deciros que hay que mencionar, no me voy a volver a meter con la Institución Libre de Enseñanza porque el otro día hablamos ya de la Institución Libre de Enseñanza y sinceramente pues no tenemos tiempo para todo. Hay muchos intelectuales destacados de esta época que han tenido que ver o han salido de la Institución Libre de Enseñanza. Pero la parte que no tratamos y que sí quería deciros es la gran labor cultural que los partidos y organizaciones obreras hicieron durante todo este tiempo. Las casas del pueblo, de los socialistas, los ateneos anarquistas, los ateneos libertarios, los ateneos populares, las escuelas racionalistas, todo eso es una labor gratuita completamente y que tuvo muchísimo que ver con la ilustración de las clases populares en este país y de los republicanos, de base, muchísimo. Bueno, pues nada, esto es un aula de primaria de la Institución Libre de Enseñanza. Y ya está, pues nos hemos quedado justo cuando va a empezar la Segunda República, que eso ya os lo dejo. Tan largo, pero es que es un
periodo, como veis, Bueno, abrimos el habitual turno de plantear preguntas y tal. Previamente, porque si espero al final os vais a ir y os pierdo de vista, tengo que deciros que la semana que viene hay curso de historia, que ya sabéis que tiene una periodicidad quincenal, pero excepcionalmente por las cuestiones de fechas, celebraciones aquí en el local y celebraciones, bueno, el día de la violencia de género local, tenemos que hacerlo el próximo viernes. El próximo viernes habrá sesión del curso de historia, será la quinta, el próximo viernes, y el título es La Segunda República, una democracia con justicia social, avances y dificultades. Eso será el próximo viernes. Así que abrimos el turno, preguntas, yo os cojo desde aquí. Solo una cosita, una recomendación. No sé si habéis leído La verdad sobre el caso Savolta, es Eduardo Mendoza, y si habéis visto la película, una película. La verdad sobre el caso Savolta trata sobre la huelga de Barcelona de 1918. Sí, bueno, pues lo dicho. Es que hemos pasado por tanto, desde las barricadas hasta los parapetos. Desde las barricadas a los parapetos. un calvario esto, un calvario, madre mía. Qué siglo. El siglo de las luces. Una anécdota solo. Una anécdota. El Sagrado Corazón es verdad que lo pusieron, lo he leído, ¿no? Porque el punto donde está es el punto, digamos, geográfico de España. Eso dicen, que es el centro geográfico. Es el centro geográfico. No sé si hasta qué punto, porque eso es una cosa antigua y igual hoy en día está en otro lado. Pero yo creo que lo pusieron ahí precisamente para el centro geográfico. Otras fuerzas telúricas. Cosa de intención, por lo menos. Sí, la península ibérica. Sí, de la península o de España. De la península. De la península. Península ibérica. ¿Cómo que será de la península? Fíjate, lo tenemos aquí al lado. Dice Elena que cómo no va a haber centralismo. Claro, si vivimos en el centro. Bueno, nadie tiene... Juan Carlos, dale, después sigue por aquí. Yo simplemente, pero bueno, la idea que tengo así un poco del progreso del siglo XIX es que se rompió la idea del progreso en los países de la Primera Guerra, de la Guerra Mundial, un poco porque se vio que el progreso pues, no era lineal y hubo un poco como un... se cayó el mito del progreso como tal, pero aquí en España, como no se entró en la guerra mundial y como que no se ha terminado por romper la idea de progreso lineal en el sentido técnico-científico. No sé en el desarrollo que ha hecho si es que realmente no hemos llegado al desarrollo suficiente técnico-científico como para decir que no hay un progreso lineal o es que nos hemos quedado medio camino o no lo sé. Hombre, la idea del progreso es una idea de la Ilustración. Es decir, antes no existían esas cosas del progreso. La visión del mundo que tiene la Ilustración es de que la humanidad avanza en una dirección superándose a sí misma en sucesivos pasos, ¿no? Siempre que apunte hacia la luz, porque acordaos que era la lucha contra el oscurantismo, que pretendía retrotraernos al reino de las sombras, y la Ilustración era el progreso, ¿no? Es verdad que hay una gran crisis de... Ese concepto de progreso ha funcionado y sigue funcionando todavía en muchas mentalidades, ¿eh? Ahora cada vez menos, pero sigue funcionando en muchas mentalidades. Y es verdad que surgió una gran crisis con la Primera Guerra Mundial, porque claro, tanto progreso para acabar en 18 millones de muertos, pues a cualquiera le da por pensar, ¿no? Pero realmente... es un concepto de los que más han resistido el paso del tiempo. Hay mucha gente, y a lo mejor nosotros mismos en alguna medida, todavía
que tiene inculcada la idea de que esto es un camino en que la humanidad se va superando. Cada vez se inventan más cosas, cada vez sabemos más. Ya no es como antes. Antes vivían peor, nosotros vivimos mejor. ¿Sabes? Sí, Eso es un cliché mental que desde luego a nosotros nos los han inculcado. Pero la diferencia que puede haber entre eso, entre España y otros países por no haber estado en la Primera Guerra, yo no lo sé, pero no lo creo, fíjate, porque es que aquí estuvimos en la Segunda, a pesar de que fuimos neutrales, sufriendo una de las peores partes de la Segunda Guerra Mundial, que fue la llamada Guerra Civil Española. Ahí podía haber muerto el concepto de progreso también, ¿sabes? O sea que creo que sí, que ha habido cosas que le han dado mucho palo a esa idea que es histórica y que acabará pasando. Yo creo que tal como van las cosas está pasando. De hecho, ahora mismo ya economistas y mucha otra gente se plantea el decrecimiento. ¿No? El decrecimiento, pero ahora está como cosa de actualidad. El decrecimiento, la vuelta a la autarquía. O sea, llega un momento en que hay conceptos que funcionan y que cuando llegamos a un punto vale, para decir el resto. Bueno, en primer lugar quería darte la enhorabuena porque es dificilísimo sintetizar un periodo tan enormemente complejo como este, pero que es para mí un periodo absolutamente fundamental, porque yo creo que aquí está el origen de todo el siglo XX de España. Todas las contradicciones que aparecen en este periodo son las que llevan hasta la guerra civil y, pues, naturalmente a las consecuencias de la guerra civil, ¿no? Tú ya has hecho referencia a ello, pero me interesaría resaltar un aspecto que es el de las diferencias en la clase dominante, las diferencias dentro de la clase dominante. Porque yo creo que ese es un factor fundamental que explica el desarrollo de todas estas crisis que acaban en nada, o sea, que acaban en fracaso sistemático una y otra vez, porque tampoco hay fuerza por parte de los movimientos populares para imponerse, y que lleva a la dictadura, que también acaba en vacío, y posteriormente a la república y a la guerra, ¿no? Pero bueno, para ceñirnos al periodo este, yo creo que hay esa contradicción digamos que en la clase dominante empieza a abrirse todo ese acuerdo que se había gestado en la época de Cánovas, que es fundamental para entender el fin del siglo XIX, ¿no? El acuerdo entre la clase dominante para permanecer, para establecerse en un régimen duradero, se resquebraja en una serie de contradicciones. Tú has señalado el tema nacionalista, o el tema de la cuestión nacional, el tema militar, que es muy importante porque una de las bases del acuerdo de Cánovas era el papel secundario del ejército en la política, en contraposición a lo que había ocurrido en el siglo XIX, y el papel de la Iglesia, que era muy importante, pero que de alguna manera estaba también en un segundo plano. Y luego la política económica, que es muy importante porque todas las contradicciones afectan también a las diferentes soluciones después de la crisis colonial para el desarrollo económico. Hay una orientación proteccionista que está apoyada fundamentalmente por los terratenientes y la burguesía catalana fundamentalmente, y hay otras visiones que son las más aperturistas o librecambistas, diríamos, que son las que encabezan los sectores de las burguesías periféricas no catalanas ni vascas, es decir, las valencianas, las andaluzas, del litoral, etc. Entonces, todas estas contradicciones van estallando en que en los mismos partidos turnantes sea imposible asentar una coherencia política. Dentro del mismo partido hay proteccionistas y hay librecambistas. Entonces, aparentemente las opciones proteccionistas que encabezan, por ejemplo, Maura, o que encabeza, no tanto Canalejas, pero sí de alguna manera una versión, digamos, de Canalejas, llevan a un fracaso porque no consiguen convencer a... Y lo mismo con los regeneracionistas.
que hay regeneracionistas dentro de los partidos y que antirregeneracionistas también, que están resquebrajados por dentro. Claro. Entonces todo eso es una crisis de hegemonía en la cual ninguna parte consigue tener fuerza suficiente para imponerse a los otros, y eso lleva al fracaso sistemático de todos los gobiernos y de todos los partidos. Yo creo que tienes razón. Pero... Entonces eso es muy importante, porque mientras tanto va creciendo el movimiento, digamos, de oposición, sobre todo el obrero y también en cierta manera los nacionalistas, pero también sin fuerza suficiente para ponerse. Eso lleva a la dictadura, pero la dictadura es un pacto en contra, pero no tiene ninguna alternativa. Es cierto que hay atisbos de fascismo, hay un mimetismo fascista, pero ese mimetismo fascista no cala. Aquí no hay masas fascistas en la dictadura de Primo de Rivera. No hay una base social fascista, no hay obreros fascistas, no hay clase media fascista tampoco. Entonces es un cartón de piedra, es un cartón piedra el que hace Primo de Rivera, que no lleva a ningún sitio. Y cuando se dan cuenta de que todos los proyectos que han parido en esa Asamblea Nacional no se pueden aplicar porque no hay nadie detrás que los apoye, pues el rey dice, uy, este me va a llevar mierda de desastre, vete a tomar por saco, guapo. Y entonces ya viene bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que quería resaltar de la importancia de la diferencia. Yo creo que tienes razón, que es un momento en que nadie tiene fuerza para salir, para dar el cambio. Bueno, ¿listo? Sí, no, me ha parecido muy interesante la exposición de la compañera y yo pues, simplemente pues, apuntar a algunas cosas que son interesantes, ¿no? Yo de mi bisabuelo, que murió con 98 años, recuerdo dos cosas que poco hablan de la historia de este periodo. La primera es que cuando era joven le llamaron para la guerra de Cuba, estaba haciendo una cola enorme con los quintos allí en Santander, y cuando llegó a la ventanilla cerró el funcionario y dijo, me voy a comer, y ya le llamaremos. Y mi abuelo con 98 años dice, todavía estoy esperando. La segunda es que me contaba que la Guardia Civil te ponía una multa de €1 si te veía trabajando un domingo. Y esto me llamó mucho la atención, y tiempo después encontré el decreto del descanso dominical de Maura de 1904, que fue bueno, palabras de Pablo Iglesias, el original, pues fue una consecuencia de la lucha obrera, ¿no? Es decir, llega un momento en que esta reforma que pretende Maura, la revolución desde arriba, pues una de estas cosas es imponer un descanso con un carácter religioso, obviamente, ¿no? Pero hablando de lo que decía el compañero, de las diferencias obreras, pues yo me acuerdo, viendo las fuentes de los periódicos de la época, pues había obreros que se quejaban de este decreto, porque no sabían gestionar el ocio. De repente se encuentran con un domingo pero saben qué hacer. Y las mujeres se quejan, ¿no? Es que el marido ahora va a la taberna y se gasta el dinero en la taberna y lo que hace será paz y alegría en casa, ahora es todo... Ya no solo era un problema de... Los empresarios se quejaban, hay que dejar aquí que nos quitan un día, ¿no? Pero bueno, también hay bueno, como menciona la compañera, pues Maura emprende el Instituto de Previsión Social, que es un primer proyecto de seguridad social, que es muy interesante, muy avanzado. Y Primo de Rivera también, porque no hablar de la dictadura, pero Primo de Rivera, pues se crea el decreto de subvención de familias numerosas, el decreto de maternidad, que subvenciona a las mujeres y subvenciona a las parturientas y las matronas, incluso concede el derecho de voto a las mujeres, Primo de Rivera, las mujeres solteras y viudas. ¿No? Pero bueno, esto es algo que nos puede rechinar. Todo entra obviamente dentro de ese periodo regeneracionista, porque la dictadura de Primo de Rivera no era más que un regeneracionismo también desde arriba. O sea, todo entra dentro de esta idea de reformar desde arriba y lógicamente pues de dar una especie de imagen, pero que realmente el conflicto obrero, el conflicto social, pues seguía ahí latente, ¿no? Y entre los mismos obreros pues había incluso discusiones y luchas, y de hecho la CNT, el movimiento anarquista no se llegó a organizar hasta 1911, que se funda la CNT, por consecuencia de 1912, 1910, que se funda a partir de la Semana Trágica, la Solidaridad Catalana, Solidaridad, se crea un sindicato y un sindicato nacional. Pero hasta entonces los anarquistas no habían conseguido formar un sindicato, ¿no? Y los propios obreros pues tienen un conflicto entre ellos, ¿no? Entre la UGT, entre la CNT, entre los propios conflictos, ¿no? Un aspecto que no he mencionado en la revuelta de la Semana Trágica es el anticlericalismo. Es un aspecto muy interesante, anticlericalismo. El anticlericalismo. Y se queman
se queman numerosos conventos en Barcelona, y hay escenas, se sacan a las monjas de las tumbas, a las momias, y se pasea. De hecho, uno de los fusilados lo ves porque le veían bailando con una monja, era un esquizofrénico, estaba allí y bailando el fusil, ¿no? Entonces hay un terror por parte de la burguesía a eso. Hay una famosa imagen del ABC de Barcelona ardiendo, que es el primer Photoshop de la historia, la primera noticia fake de la historia, porque los redactores de la imprenta de ABC se dedican a pintar más humaredas de las que había, ¿no? Es la forma de Madrid. Pues hay muchas más humaredas de las que había. Es una manipulación de eso. Entonces había ahí un conflicto latente que no hemos expresado en el cristianismo, un conflicto bastante importante. Para terminar, en los años 20, un grupo de socialistas y anarquistas acude a Rusia al congreso de la Internacional, no sé si era el segundo o el tercero, y van hacia el Pestaña, algunos están por ahí, ¿no? Cuando vuelven, todos los anarquistas vuelven asustados de aquello, ¿no? Dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, el paraíso socialista, yo aquí no me pillo ni pintura, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante, ¿no? Porque cuando van a Rusia, que van en tren desde Madrid, atravesando la Europa destruida, en ruinas, pues uno de los camaradas que van a Moscú, pues es homosexual. Y entonces, durante todo el viaje, el resto de compañeros no hacen más que criticarlo. Gente de izquierda. Y dice, lo tuyo es un vicio burgués. En el paraíso obrero no existe este tipo de cosas. Ahí solo hay hombres puros y hombres dedicados a su familia. Y el otro está pues escuchando la matraca, pim pam, pim pam, pim pam. Cuando llegan a Moscú, el compañero homosexual desaparece. Y entonces, a 1 hora, 2 horas, los otros asustados, que no le ven, llaman a la policía y de repente le ven llegando agitado y gritando, sí existen, sí existen. Que había ligado. Para eso. Es decir, que hay mucha contradicción en el mundo. Esta visión de la homosexualidad burgués, de las luchas entre ellos mismos, de la FAI con la CNT, la creación de la FAI, es un momento en el que la CNT es una organización sindicalista, pero la FAI surge con una idea revolucionaria, ¿no? Claramente, una idea armada que viene de toda la historia de los movimientos violentos anarquistas, pues de Mateo Morral y toda esta gente, ¿no? Y por último, pues el caso de Ferrer Guardia, pues es uno de los casos más terribles que se pueden conocer de justicia y de un juicio que fue totalmente ya con una sentencia dictada, en el que hubo presión de la Iglesia catalana, incluso con cartas denunciando a este señor porque la escuela moderna no era algo que les gustaba, porque mezclaba niños y niñas y que era coeducación y cosas más sobre ellos, no se llama discusión, no tienen clases de religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es un caso, y la principal excusa que utilizan para asesinar a Ferrer Guardia es que su bibliotecario era Mateo Morral, ese que pone la bomba ahí en la calle Mayor, ¿no? Entonces,